Esto es solo una vuelta más. ¿Cómo están? Ya sé cómo están. Ah, pero la derecha. Ah, pero la derecha. ¿Cómo se popularizó este A, coma y rellenar? La verdad es que ya Alberto Fernández, más que contestar, pone el contestador automático y es: usted se ha comunicado con otra corrida más de la derecha. Esta es otra respuesta automática de un gobierno que está impotente. Esta es la respuesta de la impotencia. Ahí lo tienen Alberto Fernández, atribulado hoy, dio una especie de conferencia de prensa, pero en realidad era una locución en donde ya sin herramientas, con el gobierno desnudo, el rey desnudo, si acaso alguna vez reinó, no tiene más palancas, él seguro, para salir a explicar esto que está ocurriendo. ¿Recuerdan cuando el peronismo creyó que corriendo a Alberto Fernández y obligándolo a renunciar a la reelección y a la PASO, esto se iba a organizar? Bueno, aquí tienen los resultados. Ah, pero la derecha siempre es este significante difuso, no se sabe bien cómo sería, quién es específicamente la derecha. Es el lobo, va a venir el lobo, va a venir la derecha. Capaz que el lobo ya vino. Digo, si hay 40 de pobreza, digo, si hay 45 de pobreza en la provincia de Buenos Aires, si hay 50 de pobreza infantil, si hay $1 que casi llega al yaguareté y si hay una inflación de 120 anual que te hace a vos mucho más pobre, capaz que el lobo no es la derecha, capaz que el lobo ya está acá, como dice alguna canción. La derecha, nunca viene mal dar una vuelta por el pasado y refrescar esta delicatez. Alberto Fernández de verdad habla de la derecha. Viajemos en el túnel del tiempo. Vean, esto es año 2000. Miren la lista. Fernández, Alberto Ángel. ¿Dónde está? Candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Mayo del 2000, 23 años atrás. El archivo es impiadoso, vean. ¿Y quién encabeza para jefe y vicejefe? Cavallo y Vélez. Acá estaba Alberto Ángel Fernández, provenía de ahí. Sin embargo, hoy, sin que se le ponga la cara colorada, habla de la derecha. ¿Qué pensarán los amigos del Grupo de Puebla si ven esta boleta en donde él se presentaba con, entre comillas, los neoliberales? Hoy los acusan, antes los acompañaban. Lo digo para las generaciones jóvenes, así era la Argentina de fines de los 90. En ese bando, con esa pechera de Cavallo, jugaba Alberto Fernández. Vamos a adelantar la película. Llegamos a un momento crítico. Nunca le había ocurrido al kirchnerismo tener que enfrentar un escenario absolutamente desmadrado. Tanto es así que hoy Massa, que ya tiene la suma del poder, tiene que usar herramientas que casi les diría son extraeconómicas. Va a buscar herramientas, les diría, a la justicia, porque amenaza con usar la ley penal para castigar a las empresas, por ejemplo, que hagan operaciones, o a los operadores de bolsa. Está ya directamente amedrentando, diciendo no hagan más operaciones. Es decir, se Guillermo Moreniza el señor que venía a proponer el diálogo y el encuentro. Fíjense ustedes que ya el rol modifica el carácter y la personalidad. A un Massa que se jactaba de tener conexiones y terminales en todos lados, tiene que empezar a amenazar porque los frenos para el dólar no le funcionan. Tanto es así que Cecilia Moro después también tuiteó y dijo: los que creen que Massa era el hombre de diálogo, para los que alguna vez creyeron eso, ahora van a conocer al Massa verdaderamente enojado. Y además, ¿qué hizo Sergio Massa? Esta es la expresión de hoy, perplejidad. Y también fue al Fondo Monetario, o está yendo al fondo, está dialogando con el fondo para usar el permitido. ¿Cuál es el permitido? ¿Me dejas usar reservas de algún otro lado? La pregunta, ¿usó del Banco Central? Él dice que no. ¿De qué otro fondo usó dólares para tirar sobre la mesa y marcarle el territorio a el mercado, entre comillas, como si fuera un solo señor? ¿Va a alcanzar esto para mañana? Lo que está aparentando es que este dólar fue controlado al final, pero casi llega a 500. Alguien dirá, era obvio que tenía que subir el dólar informal porque todos los precios de la economía suben. Pero ¿saben qué? Si pasó esto, si pasó lo que pasó con Alberto Fernández, que ya está
corrido del poder aún gobernando. Y si Massa tiene esta cara es porque el dólar informal no es un precio más de la economía, es un precio determinante y además es el precio que puede armar un terremoto o puede calmarse y darle estabilidad a un gobierno. Y yo quiero cerrar con esta cuestión. La máquina del tiempo, ¿qué herramientas le quedan al kirchnerismo para situaciones como esta? Me tomé el trabajo simplemente de googlear. ¿Ustedes recuerdan que en octubre de 2011 Cristina sale elegida con el 54%? Este es el gobierno del 54%, al que no le guste que arme su partido y se presente a elecciones. Pues bien, vean ustedes, ya en 2012, en mayo de 2012, ocurría esto. Esta es la crónica de un diario, insisto, de mayo de 2012. 10 días atrás, el gobierno, preocupado por la creciente brecha entre el oficial y el paralelo, decidió testear la demanda de divisas. Fue en los primeros 2 días hábiles de este mes cuando relajó sensiblemente los controles a la compra de dólares. Reitero, 2012, Cristina con todo el poder. El resultado que obtuvo no fue el mejor. La demanda de moneda estadounidense se disparó a los niveles que había tenido en la mini corrida cambiaria de octubre y noviembre del año pasado. Es decir, en octubre y noviembre, Cristina, con todo el poder y todas las palancas, ya había tenido problemas con el dólar. Año 2011, está hoy hablando ahora de 2012, y termino con esto. Rápida de reflejos, ni bien llegaron los números a su despacho, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó al titular de la AFIP, y vamos abriendo entonces esto y véanlo, ahí está Ricardo Echegaray, ahí está Lorenzino, ¿lo recuerdan? ¿Me quiero ir? Bueno, ya esta es una escena de 2012. Vean a Cristina, vean a Echegaray y a Lorenzino. Le encargó a Echegaray redoblar el cepo cambiario y le pidió explicaciones por el aparente relajamiento cambiario inconsulto. A partir de ese momento, hace una semana, fue prácticamente una tarea imposible comprar dólares en la Argentina para los ciudadanos de a pie. El resultado claro fue el repunte del denominado blue o informal, y voy terminando, que en una sola semana escaló 8 centavitos y terminó en un valor récord de, y escuchá en tu casa esto, 2012 dólar informal, terminó en 5 pesos con 18. Acá lo tenés al dólar informal y lo que tenés, y por eso traje esto para contarte, es cómo estos problemas estructurales vienen siendo arrastrados sin solución por el kirchnerismo. Y la pregunta final es, si en aquel momento, con todo el poder acumulado, con el 54, con el poder de fuego absoluto y toda la pólvora en el cañón, el kirchnerismo no pudo con este tipo de situaciones económicas, si en aquel momento, teniendo además el poder de atemorizar, de condicionar, el poder político para maniobrar, ¿por qué no hicieron verdaderamente un plan de estabilización, un plan estructural económico que sea, y esta es la palabra clave que le rompe la cabeza al kirchnerismo, sustentable? Esto ya empezó a perder sustentabilidad. Cristina gobernaba desde 2007. Ya en 2012, diría Melconian, el Duna destartalado empezaba a mostrar signos de perder aceite. La pregunta final entonces es, hoy martes, ayer lunes, vieron lo que viene pasando con los dólares, ¿qué va a plantear en el Teatro Argentino de La Plata Cristina? Hay tantísima expectativa por ver si Cristina, y esto ya es del orden del pensamiento mágico, puede ordenar con una frase mágica, con un candidato mágico, con una instrucción, este momento de desasosiego terrible, único en la historia del kirchnerismo. ¿Podrá? Spoiler, difícil. Acá falta plan, no faltan personas. Bienvenidos, acompáñenme. Voy a saludar, es un lujo tener al señor Sebach. ¿Cómo le va? Gracias por el lujo. Muy bien. Bien, está Lucía Salinas, Pablo de León. Buenas noches. Nada impide, ninguna circunstancia económica, que Osvaldo Bazán se vista con impunidad absoluta. No importa. Un poco de alegría para un día como hoy. Por supuesto, y por eso te bancamos y queremos Osvaldo. Está, gracias por venir, Silvia Fesquet del diario Clarín. Gracias por la invitación. Bien, y está Manu Jove. ¿Cómo están? Bueno, Pablo de León,
Bueno, hoy Sergio Massa se mostró inquieto, obviamente el Ministro de Economía, por esta situación. ¿Y qué hizo? Hizo algo que todos imaginaban que iba a hacer. Se metió en el Banco Central. Obviamente el Ministro de Economía no puede participar de las acciones del Banco Central, pero claramente a través de uno de sus hombres, Lisandro Clery, el vicepresidente del Banco Central, hombre que Massa quiere controlando el Banco Central, no lo quiere Massa, Miguel Pelle. Entonces ahí hubo una jugada, mucha duda, tocó las reservas, mucha inquietud con eso. Bueno, después seguramente Enrique Sebach nos va a explicar con claridad qué es esto del sistema público nacional. Vendría a ser fácil que empresas como Arsat o Vialidad reciben plata de organismos internacionales y se las quedan en lugar de liquidarlas, y recurrió a todos esos dólares. ¿Para qué? Para achicar la brecha del contado con liquidación, todo esto que inquietó. Pero claramente Massa está en una disputa muy fuerte con Miguel Pelle. Diríamos que el único elemento, para utilizar la palabra de Nelson, que le queda a Alberto Fernández de peso. Resiste a Pelle porque es la única opción que le queda a Alberto para algún tipo de decisión. Después de eso, Alberto tuitea y empieza a hablar de la derecha, como vos hablabas, pero está claro que acá hay una discusión de poder que sigue en estos momentos, que va a seguir mañana y que va a tener tal vez un cierre o no con los discursos de Cristina para ver si apacigua la situación o si sigue prendiendo fuego en la interna. Recuerden lo que dijo Alberto Fernández, con menos argumentos ya, y este significante comodín que es vos agregarle a todo la derecha y vas a ver qué anda. Dale. Todo es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Bien, ahora vamos a lo político. Enrique, ¿qué herramientas tiene el gobierno? A partir de mañana, ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos esperar? Bueno, primero, esto es un problema de que faltan dólares, digamos, ¿cierto? Y sobran pesos. Es un tema económico. Argentina estaba sin reservas antes de la sequía, digamos, ¿no? Con exportaciones récord, con todo lo que hemos hablado. Ya lo hablé acá la última vez que estuvimos. O sea, y el problema que tiene hoy es que, como dije antes, la otra vez, el dólar soja no hace llover, los discursos de la vicepresidenta o del presidente o de quien fuera no generan más soja. Y si no tenés más soja y no tenés a alguien que ponga los 20.000 millones de dólares que faltan en la oferta y tenés todos los pesos que quiere la demanda, vas a seguir teniendo este problema, digamos, ¿no? Bien. Silvia, ¿qué pensás del escenario político que produce esta falta de dólares, la sequía, más lo de antes? Bueno, yo creo que si bien el problema es económico, también el problema es político, ¿no? Creo que es un gobierno que ha perdido toda credibilidad, que carece en absoluto de confianza, y es muy difícil desde ahí, cuando vos no tenés ni credibilidad ni confianza, establecer medidas, cuando además implementás siempre las mismas recetas, ¿no? Es una especie de mito de Sísifo, que estamos siempre empezando y volviendo a probar, y además la sensación que se recibe es la de un gobierno que está completamente aislado de la realidad, o sea, está desconcertado, no para de echar culpas por lo que es su propia ineptitud, su propia ineficiencia. Es la derecha, la sequía, la pandemia, Ucrania, los opositores, los porteños, según corresponda. Y en medio de esa situación en la que uno tiene la sensación de que todo se está desmoronando de una manera vertiginosa, vemos al presidente que se mueve, porque sigue siendo el presidente a pesar de todo, ¿no? Sale de la residencia de Olivos, va a dar una entrevista a un periodista a su casa. Puede ser fisa la de Mex Urtiz Berea. Exactamente. Se pone a hablar del primer beso, de la novia, de que quiere que De Niro lo interprete. O sea, mientras el país está realmente en llamas. Moviliza el helicóptero presidencial que aterriza en Ferro y que después dijeron que era de apoyo, no importa, está bien, okay. Pero... Y Cristina va a dar una charla magistral donde va a poner en escena sus recetas. ¿Y por qué no las implementan en el gobierno? Digo, y mientras tanto tenemos un operativo Clamor que dice lucha y vuelva. Alguien que nunca se fue, digamos, porque forma parte de la fórmula con Alberto Fernández, ¿no es cierto? Entonces tenemos un poder ejecutivo... Le dicen proscripta a alguien que no está proscripta. Le dicen proscripta a alguien que está perfectamente habilitada para presentarse. Entonces es una especie de desquicio, digamos, que si uno no viviera acá, sería para sentarse y ver como una serie de Netflix. Pero la verdad es que
es altamente preocupante porque se ve muy difícil implementar una salida cuando los principales protagonistas, los actores, dan muestra de su desconcierto, pero descomunal, como nunca, ¿no? Enrique, digamos, vamos yendo y viniendo, parecen que están en paralelo, por supuesto, van coincidiendo y retroalimentando el conflicto. ¿Qué quiere Massa que haga el Banco Central que hasta ahora? ¿Cuál es la diferencia con Miguel Pelle? Mirá, no estoy ni en la cabeza de Massa ni en la cabeza de Miguel Pelle, pero vamos a poner el contexto. El Banco Central no tiene reservas. Entonces, puede recurrir a algunos de los títulos públicos que compró, que están dolarizados, para intervenir en el CCL. Puede recurrir, como decía Pablo, a los dólares que puedan estar por ahí ahorrados o guardados en algunos organismos para que los tenga. Pero hay un pequeño detalle que fue el que surgió hoy. Hasta hoy, el Fondo Monetario le decía, ojo, esos dólares no los uses para intervenir en los mercados, no alteres ya un precio que de por sí en el tipo de cambio oficial está atrasado. Y lo que le dijo Massa hoy a alguien en el fondo, supongo que será a las personas que manejan Argentina, habrá llamado por teléfono y mira, flaco, tengo que disculparme, pero en este momento que quiero controlar el dólar, la brecha se me está escapando, no tengo otros dólares que estos y no tengo otra cosa que estos instrumentos, déjame intervenir. Y el fondo le habrá dicho, bueno, intervení, pero venite, porque tenemos que arreglar este asunto, que justamente lo ¿No puede ser un Zoom? No, vos venís. Sí, claro, exactamente. Pero no hay dólares para el pasaje, vos tenés que venir. Ahora, fuera de broma, esto que estoy caricaturizando es así. Pasó también en el gobierno de Macri, cuando el Banco Central quiso usar reservas, que el Fondo Monetario le dijo, estas reservas no se pueden usar, pero el caso de Macri se respetó esa situación y bueno, siguió por otro camino. Hoy, el problema central es que tenés un mercado de cambios, un Banco Central sin reservas para sostener este mercado de cambios. Esta brecha es insostenible hasta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y todo lo que pensábamos que esto va a llegar hasta agosto, porque este año termina, la primera parte de este año termina en agosto, después veremos, ahora empezamos a dudar porque una brecha del 100% con un productor de soja que dice, mirá, yo tengo soja. Si tengo soja, hoy vale 550 dólares en el mercado internacional, cuando lo vendo me dan 100.000 pesos. 100.000 pesos dividido 400, que es cuando nació el dólar soja, son 250 dólares. Ahora 100.000 pesos dividido 500 son 200. Me bajó el dólar soja, no me subió. Entonces, ¿por qué te voy a vender? Te vendo lo menos que puedo. La gente retiene, digamos, los que tienen mercadería retienen, quieren que se acomode un poco el escenario, porque te refugias en mercadería. Bueno, y además tienes un tema adicional que pega sobre la tasa de inflación. Porque el acuerdo de precios justos era el acuerdo que le decía a las empresas, vos manteneme los precios justos que yo te doy dólares baratos para importar insumos. Pero tú acá dólares baratos no tenés. Pues ya no hay más eso, claro. Tanto no tenés que vas postergando, no, ahora pagámelo esas 180 días, y dame 2 días, y dame 5, y dame 20, y los servicios. Entonces, ya los precios están cada vez más mirando otro dólar que el dólar oficial, aún de aquellos productos que son menos, digamos, que más seguían por el dólar oficial. Segundo, ayer o hoy extendieron el dólar soja al dólar girasol, al dólar cebada. Todos esos productos, a diferencia de la soja, están en la mesa de los argentinos, directa o indirectamente. Entonces, de alguna manera, está subiendo los precios de esos productos al mercado interno, porque, bueno, obviamente, el productor, el que hace aceite de soja o el que usa otro insumo, tiene que comprar más caro y tiene que trasladar los precios. Bueno, todo eso te genera el hecho de que, como no tenés dólares, vos lo mencionabas antes, no hiciste lo que había que hacer en su momento, porque hay que aclarar esto. La sequía es mucha mala suerte, pero es mala suerte sobre mala praxis. Claro. O sea, cuando vos tenés un gobierno que anda fenómeno, una sequía de 20.000 millones de dólares te hace un problemón. Ahora, cuando es un gobierno que viene muy mal porque tiene mala macroeconomía de fondo, ya lo hemos hablado muchas veces, bueno, la sequía te puede matar, digamos, ¿no? Había una frase de un ex ministro de Economía brasileño que en una situación parecida decía, mira, la inflación lastima, la falta de dólares mata. Y esa es la situación en la que estamos hoy. Digamos. Esa frase es la frase del cuatrimestre. Yo quiero llevar tranquilidad, digamos. Sí. Espera, mirá esto. Pero fíjense, no, está bien, la frase es de un economista brasileño. Es de Brasil. Nada, digamos, les muestro síntomas de la incertidumbre con los precios, etc. Un señor en el microcentro de una zapatería, se llama Samuel, y como quiere vender zapatos y como quiere seguir su actividad económica, pero no hay precios o no sabe,
le va a poner a los pares de zapatos en la vidriera un valor en dólares. Samuel, ¿es así? Hola, ¿cómo estás? Sí, pero es para interno nuestro, pues nosotros en dólares no podemos vender. Nosotros marcamos en dólares para poder, cuando entra el cliente, multiplicar por el valor del dólar del día, porque estamos remarcando todos los días y es una locura. Toda la mercadería que hay acá en marroquinería es toda importada. Todos los zapatos tienen materia prima en dólares, que es el cuero. Las bases, el pegamento también. Todo es en dólares. Entonces, es una locura lo que se está viviendo. Ahora, Samuel, ¿cuál es la novedad? Antes cambiaban la lista de... No, está bien. Lo que te quiero preguntar es, uno supondría o suponía que ya había mucha mercadería que tenía una referencia a dólar previa y después vos hacías con la calculadora y le ponías la etiqueta con los pesos del día. ¿Qué es lo nuevo entonces acá que vos instrumentás? Lo nuevo es la rapidez con el cambio. Antes vos hacías eso, ponías en pesos y durante un mes más o menos se mantenía el valor. Podía subir un 3, un 4% o bajar, pero más o menos se mantenía, había una línea. Ahora no, ahora el dólar un día 20 pesos, otro día sube 30 pesos. Esto es una locura. Como que tenemos una moneda más grande nuestra de $2. Es una cosa de loco. Cualquier factura que tenés que pagar, tenés que ir con un paquete de plata a la fábrica. Es un desastre, la verdad. Yo creo que es un desastre lo que se está viviendo. Bien. Y vamos para peor, no vamos para mejor. Samuel, esa es la realidad. Tengo ganas de cerrar esta conversación con vos diciendo casi como autoayuda televisiva. Seguramente pasaste 5 de estas literales en tu vida y saldremos adelante. Pero todas. No sé si soy un pastor electrónico brasilero en este momento. No me animo a tanto. Te mando un abrazo. Perdón. Gracias. Otro. Estamos muy brasileños. Yo no lo quiero poner en un brete a Samuel, pero puede hacer una transferencia electrónica, está en blanco, digamos, ¿no? Sí, no necesita juntar tanto billete, ¿no? Pero bueno. Desde la rural, vuelvo a vos, Enrique, en un segundo. Hay una asociación, se llama Asociación Conciencia, que está en un evento. En la rural está nuestro querido Franco Mercuriali allí y está con Martín Lustó. Franco, adelante. ¿Cómo estás, Diego? Hola a todos, muy buenas noches. Hay referentes de políticos, sobre todo de la oposición, empresarios, muy pocos del oficialismo. Solamente vi al gobernador de Entre Ríos, Bordet. Estaba anunciado el ministro de Economía, Sergio Massa, pero no vino, obviamente, en medio de la coyuntura. De lo que se habla acá es de la economía. Diego, se habla del dólar. Martín ya tiene el retorno también para que hagan preguntas vos y si quiere también la mesa. Así que arranco con la pregunta. Gracias, Martín Lustó. El tema es el dólar, el tema es la economía. ¿Cuál es la mirada como economista de lo que pasa hoy en la Argentina? Y si esto tiene un final, un techo, y cómo termina. Bueno, hoy tenés una fragilidad económica muy grande, con una debilidad política y con mucha tensión interna dentro del propio oficialismo. Entonces no pueden definir un rumbo del propio gobierno que ofrezcan a la sociedad y ahí la incertidumbre es mucho más grande. Recién lo escuchaba a Diego decirle a Samuel, que ya Samuel debe haber pasado 5 de estas, que vamos a salir, sí vamos a salir, pero la manera en que atravesamos estas crisis dejan heridas en el tejido productivo, dejan heridas sobre todo en materia de pobreza y de mayor desigualdad. La historia de las crisis es la historia del aumento de la pobreza y la desigualdad, entonces cuanto mayor capacidad política y mejor concepción de lo que hay que hacer económicamente haya, menor es el costo social. Mientras tanto, en la incertidumbre, en la desorientación, que es lo que vemos en el gobierno, la situación se agrava porque además los argentinos, como ya tenemos mucho ejercicio, tratamos de preservar lo que tenemos de la manera que más conocemos y es comprando dólares. Y entonces se dispara la cotización y eso genera más incertidumbre y angustia cotidiana, pero después, como recién describía en la conversación con Samuel, el que tiene que reponer no sabe a qué precio reponer. El que compra algo todos los días, el que va al mercado central 3 veces por semana y compra fruta y verdura, sabe que la remarca. El que tiene un stock de hace mucho tiempo, ¿a qué precio vende? ¿Qué hace? ¿Sigue vendiendo? ¿Frena las ventas? Eso frena la economía y entonces, además de la suba de inflación, tenemos recesión. Diego, quiero hacer una pregunta más a Martín Lustó respecto al Fondo Monetario, porque el kirchnerismo, por un lado, dice
o insulta al fondo, no quiere al fondo, pero después va y pide plata. Y la discusión hoy es si el fondo tiene o no que adelantar el desembolso del año que viene, que sería, digamos, el del próximo gobierno, ¿no? Y que la sensación es que lo que están negociando es que haya un aporte extra para esta gestión. ¿Cuál es tu mirada como economista? Digo, ¿hay que ir al fondo? ¿El fondo hay que volver a endeudarse para salir de esto o no? Mira, en primer lugar, hoy faltan dólares. Faltan dólares producto de las señales que ha venido dando el gobierno de hace mucho tiempo. Faltan dólares porque hay incertidumbre, faltan dólares porque se escapan de un montón de lugares, faltan dólares porque obviamente el propio gobierno reconoce que tiene un problema con el valor del dólar. Cuando empieza a ofrecer dólares de distinto tipo da esa señal. Y Argentina necesita imperiosamente dólares para evitar las crisis. Porque cuando hay muchos pesos y muy pocos dólares ya sabemos lo que pasa. Y como decía antes, ya sabemos cuál es el costo que tiene. Yo la verdad que lo que quiero es evitar las crisis. Las crisis tienen un impacto muy pero muy grande, pero tampoco se puede evitar las crisis a fuerza de generar una crisis más alta en el futuro. Ya hemos visto antes al ministro Guzmán decir que las devaluaciones, ¿sí?, generan mayor pobreza. Claro, la historia de las crisis cambiarias en Argentina es la historia del aumento de la pobreza. Cuando dijo eso, la inflación era 52%. ¿Sí? Y hoy el gobierno está devaluando de mil maneras distintas, y la inflación es cada vez más alta. Diego, te escucha Martín Lustó. Hoy el presidente de la Nación le cargó la responsabilidad a la derecha. Dijo, esto es una operación de la derecha, nos tiene acostumbrados. Chodos, el representante argentino en el fondo, había dicho hace algunos días que economistas argentinos habían ido a pedirle al Fondo Monetario que no le haga fácil las cosas a Argentina, es decir, que no le adelante, que no le preste. ¿Qué tenés para decir sobre la acusación del presidente y también de Chodos? Mira, primero, el presidente, o mejor dicho, la presidencia o este gobierno ha agravado todas las situaciones que ha tocado. ¿Sí? Y en lugar de darse cuenta de eso y tomar el toro por las astas, tomar definiciones, conducir un gobierno y por ende una sociedad y un país entero hacia un lugar, yo lo noto al presidente con otra agenda, con la agenda de tomarse un helicóptero, con la agenda de ir a hacer una entrevista que en otro momento puede parecer bien, pero no en el medio de esta angustia, y después de esto, en lugar de responsabilizarse de las decisiones que toma, acusar a la oposición. Yo ya he dado mi parecer. Yo creo que nosotros tenemos que evitar toda crisis posible. La de hoy, la de mañana, la de pasado mañana, el futuro, porque es lo que rompe la Argentina. Ahora, para eso hay que ofrecer una hoja de ruta. Y el gobierno hace cualquier cosa menos ofrecer una hoja de ruta. Bien. De hecho, lo que ha hecho hasta ahora es comprometer dólares futuros, ¿no? Va a pedir más crédito. Pide usar los swap del Banco Central para endeudarse en yuanes para seguir importando cosas de China. O pide que el Banco Central de Brasil financie las importaciones desde Brasil. O antes quería un repo, que es otra manera de endeudarse. Ve cómo intenta adelantar pagos de impuestos o acelerar liquidaciones de exportaciones con instrumentos artificiales. Vende títulos públicos en cartera del Estado a precio vil, con estos precios que hay acá, para intentar bajar transitoriamente el dólar MEP o el contado con liquidación, entonces bajar el dólar blue. No sé, lo que veo es que lo que hace es comprometer cada vez más el futuro en lugar de proponer una hoja de ruta colectiva que nos dé ciertas garantías y certezas. Martín, muchísimas gracias. Franco, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Los veo esta noche. Bien. Quiero preguntarles, con este, como decimos siempre en este programa, con este elenco y con este guión o este repertorio, este mundo de palabras e ideas, no lo que va a hacer otro gobierno si asume y si le toca, ¿qué puede hacer Massa mañana, pasado, esta semana? A ver, primero pongamos un poquito de números de perspectiva, porque estamos en una economía que va al 100% anual de inflación. ¿Te acordás de la crisis de Guzmán? Bueno, el día que Cristina Kirchner, cuando el dólar llegó a 200, sí, habló de los funcionarios que no funcionan y Guzmán tuvo que aplicar un plan de ajuste. Ese dólar llevado hoy es más de 500 pesos, 550, 600 pesos. En la crisis de Guzmán de su renuncia, ese dólar llevado hoy será más o menos parecido al de hoy, 450, 400. O sea que ya hemos tenido estas experiencias. La diferencia es que en las experiencias anteriores
Bueno, primero, en la primera experiencia, Guzmán aplicó un plan de ajuste que duró, que fue del que lo acusaron de no hacer el plan platita, de perder las elecciones, etc. Y en la segunda experiencia llegó Massa, que le puso orden político a la coalición y instrumentó el dólar soja 1, el dólar soja, que era, como decía recién Martín, adelantar un poco de las liquidaciones del otro tiempo. Ahora estamos en una situación distinta. Primero, como ya sabemos, no hay reservas del Banco Central y la probabilidad de que las haya es bajísima porque no hay soja, porque por la cosecha, no hay soja, no hay trigo, no hay nada por la cosecha, que cayó a la mitad, y además, con esta brecha no hay liquidaciones. Segundo, los importadores con esta brecha quieren importar. Y tercero, ahora sí, para unirme a lo que planteaba Silvia antes, el poder político está mucho más deteriorado de lo que está, porque ahora Massa ya no es el jinete Salvador, el quinto de caballería, sino que es alguien que le cuesta ordenar esta historia. Entonces, ¿qué puede hacer? En un país normal, ¿qué haces en esta situación? Devaluás un poco, usás un poco de reservas y conseguís un poco de crédito. Reservas no hay, crédito no te dan, te queda o devaluar o conseguir esos dólares del Fondo Monetario, de los multilaterales, de los chinos, los brasileños o quien fuera. Y el calendario indica, como antes vos repasabas algo de esto, es el jueves habla Cristina. ¿Y qué va a significar lo de acá Cristina? Que va a encender el fuego a la interna o va a decir algo. Todos están esperando que Cristina diga si va a ser candidata o no va a ser candidata. Cerca de ella lo que están todos esperando es que dé una señal en medio de este lío. Y bueno, yo no recuerdo una circunstancia en donde Cristina hayas tenido que salir a hablar en el medio de una situación de estas características. Yo no recuerdo una expectativa tan grande en una situación tan tormentosa. No, en términos económicos no, en términos políticos sí, cuando después de que ponen a disposición de la derrota de las PASO 2021 del Frente de Todos, toda la gente de la Cámpora pone su renuncia a disposición con Guado de Pedro a la cabeza. Sí. Ahora hay una cuestión de que ella va a tener que bendecir, más allá de que repasamos ayer el título de esta charla, el FMI culpable de la inflación, bla, bla, bueno, al otro día, los dos funcionarios que le siguen a Massa, que son Madcour y Rubinstein, viajan a Washington para intentar destrabar esto que se dicen 10.000 millones de dólares. Bueno, entonces Cristina va a tener que dar una señal respecto de su candidatura y respecto de su relación con Massa y con Alberto. Este es el hito político que también tiene repercusión económica que va a pasar en el final de esta semana. También, Pablo, parece poco probable que efectivamente haya una definición de Cristina en cuanto a candidaturas. Se especula con que puede llegar a anunciarse respecto a que haya paso o que no haya paso. Cortito esto digo, pero me lo comparaban lo que puede llegar a pasar el jueves con, en otro contexto, por supuesto, pero aquel 9 de mayo del 19. ¿Qué pasó el 9 de mayo? Cristina presentó sinceramente que hizo un guiño a Alberto Fernández, solamente un guiño, no fue más que eso. Un par de días después lo presentaba como su candidato. Bueno, ¿puede haber algún guiño de ese estilo de Cristina hacia alguno de los referentes que están pululando cerca de su nombre? Es lo máximo, me dicen algunos, chicos, que se puede esperar. Hay un problema de plan, de falta de plan, no de nadie necesita ver qué jugador de qué club compramos. Ahora, vos preguntabas antes si este elenco puede hacer lo que hay que hacer. Y yo, en homenaje a que está Silvia, que como yo viene del periodismo de espectáculo, estaba pensando, el elenco, hace muchos años, el elenco de Más Pinas que las Gallutas era muy bueno en el Tabarís para hacer una comedia, como era Más Pinas que las Gallutas. Pero no lo podés llevar a San Martín a hacer Hamlet, porque no lo va a hacer, a menos que sea una gran experiencia. Este elenco que tenemos en este gobierno no está preparado para hacer la obra que tiene que hacer en estos momentos y que, además de todo lo que decía recién, precisa también un arreglo político. Y no puede este gobierno arreglar políticamente con la oposición cuando ni siquiera está arreglado políticamente en sí mismo. Entonces, la verdad, van a seguir haciendo Más Pinas que la Pero además, Silvia, ahí voy con Lucía. Silvia. Lo escuchaba recién a Martín Lustó, ¿no? Decir que no hay una hoja de ruta. Y yo digo, bueno, en esto de traer un poco el archivo, recordemos que no la hubo nunca, porque apenas asumido, Alberto Fernández le dio un reportaje al Financial Times jactándose. Yo no creo en los planes. Vamos le preguntaron el plan de... Amo los gerundios. Vamos viendo. Bueno, y lo que hemos ido viendo justamente son manotazos de ahogado, según más o menos cómo viene la temperatura. A ver, son
un parche detrás de otro, ¿no? Y la sensación que transmiten es la de que realmente están como en una cápsula, cada uno en su propio mundo, que cada tanto abren la escotilla y dicen, mira, ¿cuánto está el dólar? Che, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos zafar de esto? A ver, esto es lo que es tremendo, que realmente, por eso la pregunta esa es sumamente pertinente, porque con este elenco, ¿a dónde vamos? Si en estos 3 años y 4 meses el presidente necesitó 3 años y 4 meses, como anunció en el video, para darse cuenta de que ahora, con el corazón, compromiso y qué sé yo, ahora sí va a resolver los problemas de los argentinos y las argentinas. Perdóname, ¿qué estuvo haciendo durante todo este tiempo? ¿Para qué supuso que lo habían elegido, así haya sido el dedo de Cristina que lo bendijo en un primer momento, ¿no? Entonces vos decís, realmente, si esto es lo que dicen en público y al aire, claro, ¿qué es lo que está pasando por su cabeza realmente? Lucía, tenías algo. Sí, me parece que hay que ver también la reacción que tuvo hoy el gobierno, casi, corregime Pablo, hubo pocos minutos de diferencia entre un tuit y cada uno de la portavoz del presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, apuntando siempre hacia afuera, puertas adentro de la Casa Rosada, amenazando con la justicia penal, amenazando con la Unidad de Información Financiera, amenazando con la Comisión Nacional de Valores. Siempre el responsable está puertas afuera de la Casa Rosada y si lo pueden llevar a la justicia, mejor, porque es la receta que vienen aplicando ante cada conflicto, en vez de puertas adentro, darse cuenta que lo que no constituyen es un plan serio que genere credibilidad en los mercados y que por demás, está a decir, no le ha resuelto ni un solo problema a la gente en todo este tiempo. Ahí voy con Pablo, pero vean a Cecilia Moró, que, recordemos, reemplazó a Massa en la Cámara de Diputados, y ahí tienen un poco la amenaza. Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todo. Pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear, pelea con todo lo que tiene. Sí, es dispar esto con, sí, claro, con los tweets que hubo tanto del ministro Gabriel Catopodis como de Héctor Daer, que es uno de los jefes de la CGT, y ambos dicen, se tiene que juntar Massa con Cristina, con Alberto, porque es la única certeza que hay. Y hoy hubo otra foto que no es menor, que es Kicillof con Scioli en Brasil. O sea, lograr que Kicillof se quede un rato con alguien, ahí vos tenés esta foto. Esta foto tiene un condimento político muy fuerte, que es Kicillof, el hijo político de Cristina, viajó a San Pablo y se sacó esta foto con Scioli. No fue que se cruzaron de casualidad en la cena de conciencia, de ninguna manera. Tiene coherencia con la foto de Scioli hace unos días con Mayra Mendoza. Y estas son cuestiones que irritan a Massa. Entonces, es importante, con respecto a lo que decías antes vos, que Cristina dé certezas políticas de adentro del Frente de Todos, porque si no estás abonando la interna de Alberto, de Scioli, de eso, y Massa en este momento, si está en la amenaza de que la Massa es el final, o el final es Massa, esos tweets que retuiteó Malena Galmarini, bueno, él le está pidiendo certezas a una persona con la que habla todos los días, que es Cristina. Entonces, el jueves, si no se ordena de alguna manera el Frente de Todos, vamos camino a algo peor en lo político. Bien, cuando amenaza a Cecilia Moró con lo que podría hacer Massa, ¿qué podría hacer Massa, que el Massa que no conocemos? Concreto, ¿qué podría hacer? Yo voy a recordar mis épocas de estudiante, ayer nomás. Tuve un gran profesor de economía, Julio Olivera, que no fue premio Nobel de Economía porque era argentino nada más, el padre del estructuralismo latinoamericano, que un día le pregunté, en una situación parecida a esta, no voy a deschavar el año, y me dijo, mire, la policía nunca es buena para manejar la economía. Y me parece que es la frase. Trajiste muy buenas frases, Enrique, hoy. Bueno, yo me anoté el brasilero que dice, la inflación te hiere, pero la falta de dólares mata. Que es claro. Bien, y ahora esto. Está muy bien, tengo varias. Tengo varias, pero no las quemes todas. No, tranquilo. Pero quiero volver, disculpen que vuelva al economicismo, porque todo esto de lo que ustedes están hablando es en realidad, si es posible, después que la interna del peronismo, o de como se llame, Frente de Todos, se resuelva, armar un programa de transición con la oposición. Pero eso hasta agosto no es posible, no está disponible. No. Entonces que Cristina diga, perdón, con la vicepresidenta diga hoy, se junta con Massa y se junta con Alberto y se junta con todos y diga, muchachos, no genera dólares.
No. O sea, el problema, yo sé a dónde vas, Pablo, déjame avanzar un minuto. Sí, claro. El problema hoy es que Massa tiene que ir al fondo a negociar que le adelanten plata. Massa consiguió que Estados Unidos, ese fue otro gran logro de Massa, independientemente de cualquier cosa que uno le pueda decir a Massa, que fue a Estados Unidos y dijo, muchachos, confíen conmigo, confíen en mí, China no está, yo voy a representar a Argentina y ayuden. Y consiguió que el gobierno americano le diga al fondo, che, ayuden a estos muchachos. Ahora, ayuden a estos muchachos, tiene un límite, porque el fondo dice, yo te ayudo, ayudate vos. Claro. Y el ayudate vos es hacer ajuste fiscal que me venís prometiendo y no lo haces, vas a tener que ajustar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio está atrasado, y ahí Massa con justa razón le contesta, mirá, devaluar en este desastre político, y ahí sí te doy la razón, es muy peligroso. Porque, voy a tirarte otra frase, la única devaluación que sirve es la percibida como última. Si vos la próxima devaluación la percibís como que dentro de 15 días viene otra, no te sirvió para nada. ¿Qué es lo que pasa hoy con el dólar soja? ¿Por qué el dólar soja no funciona? Porque ya vendrá algo mejor. Porque ya vendrá algo mejor. Tomemos mate y esperemos. Exactamente. Entonces, todo eso es muy complicado, porque el fondo, creo que lo sugirió Lustó recién, tiene el problema de que tiene que ayudar a este gobierno a llegar, pero sabe que después viene otro gobierno y que tiene que seguir y no le puede sacar plata al próximo periodo para darle a este. Entonces, todo eso es el problema en que estamos hoy y lamentablemente estamos en ese problema, no hay forma. Bien, Manu Jove, ¿dónde fuiste? La pregunta de siempre, ¿dónde fuiste? Estuvimos hablando con un actor del que escuchamos hablar mucho, sobre todo en la política, pero escuchamos poco propiamente dicho. Hablamos con la gente, básicamente, y le preguntamos por este tema. Estuvimos 46 minutos sin nombrarlo, pido disculpas, pero introduzco en la conversación a Javier Milei porque instaló la cuestión de la dolarización y no solo lo instaló en la política, no solo lo instaló en la economía, lo instaló también en la calle, de alguna manera, y le preguntamos básicamente a la gente, ¿dolarización sí o dolarización no? A ver. ¿Qué opinas sobre el plan de dolarización que se planteó en las últimas semanas? No, una locura en donde la mayoría de la gente no sabe ni lo que es y le gusta porque cree que va a ganar en dólares, su sueldo lo va a tener dolarizado y no es así. Estoy de acuerdo, porque yo lo viví con Carlito el primer tiempo, pues bueno, después, bueno, Dios dirá. No, yo creo que eso fue lo que se hizo en los 90s y estamos acá, con Menem, con la famosa convertibilidad. Digo, convirtió a la Argentina en una caja. Ya lo ves en Ecuador. Ganas en dólar, gastas en dólar. No, tendría que ser otro sistema. No creo que sea la solución tampoco. Me parece que sería una salida para esta crisis. La única manera que creo que es viable. A la locura no la escucho. Es decir, no tenés que prestar atención al que quiere dolarizar. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Y porque quiero elegir la moneda que invertir, en que ahorrar. Si a mí no me da garantía el peso. No, me parece malo, ridículo. ¿Por qué? Porque yo no tengo dólares, yo cobro en pesos. Manejo pesos, soy argentino, no inglés. Porque no, porque me gusta mi moneda. Quisiera que mi moneda valga, no que la tiren al piso, nada más. Un espanto. ¿Por qué? Porque no, porque tenemos un peso argentino y somos argentinos y el país algún día, tal vez, quizá, saldrá adelante. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un fraude. Vivimos en base al dólar, no en base al peso. El peso no existe. No, no pedo. Porque pierde valor la moneda y la moneda es algo constitucional. No, es una estupidez total. No sirve para nada porque para dolarizar tenés que tener dólares, no hay dólares. Y para, diríamos, la soberanía, aparte es inconstitucional, está dentro de las facultades en el artículo 76 de la Constitución, ¿sí? Que hay que tener una moneda, un banco central que provee una moneda para todo el país. O sea, hay que modificar la Constitución si querés dolarizar. Es un delirio. Bueno, es muy interesante lo siguiente. Por supuesto, no es metodológicamente, son 10.000 casos. No, pero si ustedes miran eso, que fue hecho completamente al azar y que generó un poco de sorpresa en todos nosotros, porque ¿viste? Uno no sabe si con el mar tan revuelto la gente va a apoyar, dame cualquier cosa. Y ahí, digamos, es como una síntesis de los 8 o 10 argumentos a favor y en contra esgrimibles, ¿no? Digamos, ¿te sorprendió a vos, Manu? A mí me sorprendió, también vale la pena aclarar, esto fue solamente, digamos, editado por términos prácticos y televisivos, pero es con la gente que hablamos y que básicamente defendía una postura o la otra.
seguramente armaron esto para que dé, que no, que sí. No paranoia, no es así como se trabaja. Pero lo que sí se nota es que hay una confusión entre dolarización y convertibilidad. Sí. También es cierto, que esto también está bueno aclararlo, excepto algunos casos muy aislados, quizás algunos chicos más jóvenes o algunos que estaban completamente afuera de la discusión, que esto también forma parte del contexto en el que estamos. Todo el mundo tenía algo que responder al respecto, digamos, que quizás en otros momentos de la Argentina hay gente que está un poco más aislada de la realidad económica o de las discusiones de la conversación pública. Hoy todo el mundo tenía algo que decir respecto a este planteo. ¿A cuántos le pusiste el micrófono y cuántos respondieron sobre dolarización? La proporción es esta que mostramos acá. Digamos, cada dos que decían que sí, cada dos que decían que no a la dolarización. Pero me refiero, de todos sabían, casi del 100% de los entrevistados, todos pudieron opinar algo de la dolarización. Literalmente sobre 20 casos hubo apenas 2 chicos que prefirieron no hablar. Sobre 20. Bien, Silvia, ¿te llamó la atención a vos? La verdad que sí, y debo decir que satisfactoriamente, porque me parece que menear esto de la dolarización, explicado, creo que exprofeso también por Milei, de una manera tal que nadie entienda nada, ¿no? Porque digo, estando Enrique acá, no me voy a poner yo a dar los argumentos porque realmente... Pero escuchando economistas serios, dicen que en realidad lo que él propone no es un esquema, un plan de dolarización y que no... Lo dice con palabras difíciles como para que precisamente sea difícil a lo mejor refutarlo para quien no está realmente en el tema, pero que no se sostiene de ninguna manera y que parte de argumentos bastante falaces, por lo que entendí. Con lo cual, me parece que la gente no está tan perdida en algún aspecto como podría pensar. Yo creo que ni él lo cree demasiado, pero es una manera de decir, voy a hacer algo que es una salida fácil, que no pone en juego efectivamente lo que hay que hacer, que es muy doloroso y que es muy difícil de vender. Bueno, entonces, como gancho de decir, ok, vamos a sacar y con esto salimos, le funciona. Ahora, después... hay un problema ahí, ¿no? Hay un argumento quizás no le termine de poner contento esto a Milei, pero también recordemos que él pretende un eventual gobierno en el que se defina todo por plebiscito. Fuimos un poco a tratar de resolver ese planteo. Bueno, ¿sí tiene o no? mucha gente a favor también Milei, tiene Durán Barba, lo entrevistamos otro día. ¿Cómo salió en Ecuador la dolarización? Según Durán Barba, que además formó parte de ese proceso, según Durán Barba esto salió bien. Esto es una discusión, sí, claro. Digamos. Hay gente que está a favor de esto. ¿Qué pensás vos, Enrique? Sobre todo, ¿te sorprendió eso, la encuesta, la mini encuesta improvisada? Más o menos, pero sí, quizás sí. Pero primera pregunta, ¿a qué tipo de cambio dolarizas? Bueno. No, díganme el número. Claro. Bueno, digamos, para que todo salga bien, mágicamente debería ser... No me hagas perder poder adquisitivo, no quiero que se me encojan mis pesos o mis ingresos. Perfecto. Convertímelos lo mejor que puedas. ¿A qué número? No sé, dame lo mejor que... ¿Qué me das? ¿A qué número? Dame, no sé. No, porque si vos me lo decís ideal el número, sería yo te digo cuántos dólares hacen falta. Bueno, claro. Si no me decís el número, todos no los lo escenarios es hay que pedir prestado, traer dólares. Sí, bueno, por eso. Vamos a ponerlo fácil. Sí. Si vos querés dolarizar algún tipo de cambio parecido al de hoy y no hacer una súper devaluación, y necesitas 60.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, 40.000, depende. Creo que Milei dice 35.000. Bueno, tomemos el importe que diga Javier. La verdad que, a ver, si vos hoy me decís que Argentina tiene acceso a 35.000 millones de dólares porque viene la Reserva Federal y te da 35.000 millones de dólares, o viene no sé quién y te da 35.000 millones de dólares, acepto discutir el tema. Acepto discutir el tema. Si no, estamos perdiendo tiempo, es para un seminario, no es para esto. Tienen que entender, los que proponen la dolarización, gente que yo respeto mucho, parten de la base que la dolarización disciplina. Entonces dicen, mira qué fácil, porque yo pongo todo en dólares, depósitos y créditos y salarios, porque no es que solamente yo como tengo mis depósitos voy a tener dólares, mis créditos también son en dólares ahora, ¿no es cierto? Pero suponete que están los dólares. La dolarización disciplina, porque entonces eso obliga a los políticos a que no pueden emitir, etcétera, etcétera. Argentina ya tuvo eso. Porque cuando la convertibilidad entró en crisis, ¿qué hicieron los políticos? Y apareció el patacón, apareció el LECOP, aparecieron las monedas de las provincias y eludieron esto. O sea, eludir lo que tenés que hacer, no lo vas a eludir. Bueno, ahí Milei pienso que te contestaría, hay que hacer primero las reformas estructurales, el orden fiscal y después no lo podés hacer sin el Congreso. Sin número en el Congreso no podés hacer. Pero entraste bien, pero déjame decir eso. Nosotros hace más de un año que en el Lieral, como saben, estamos armando un programa económico para el próximo gobierno, con Carlos Meconian, con todo un equipo. Revisando
renglón por renglón, el ajuste que hay que hacer, las cosas que podés liberar para que la economía crezca. Es un trabajo muy meticuloso y muy duro. Decir alegremente, y lo digo con todo respeto, porque respeto a todos los que lo plantean, decir alegremente hay que bajamos 13 puntos del gasto público, el gasto público nacional es 20. O sea, bajás 13 puntos de 20, para que quede claro. Bajamos 13 puntos de gasto público, cerramos las empresas, aerolínea no vuela más, se la doy a los empleados. Hay que tener cuidado con estas cosas, no son eslóganes, estamos hablando de un programa. Entonces, el problema más serio que tiene Argentina en empresas públicas es ferrocarriles, no es aerolínea. La aerolínea viene segundo o tercero. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos ferrocarriles? ¿Se los damos a los empleados? O sea, hay que pensar estas cosas con criterio. Yo, digamos, valoro mucho lo de Milei en particular y de otros en particular, porque han puesto sobre la mesa una discusión que no estaba. Exacto. Y le han pasado un mensaje a la política que que tenía que pasarse. Muchachos, aflojen. Eso es un mensaje que yo respeto. Eso es incuestionable, que lo introdujo Milei. Lo que lo puso. Respeto a la gente de Emilio Campo, todos los que han armado su programa, pero no coincido con, primero, creo que es magia, es difícil encontrar esos dólares, ellos lo pueden encontrar, me saco el sombrero, maravilloso, pero aún así es un problema. Y si vamos más en profundo, es un problema para adelante en el largo plazo, porque vos tenés un problema de productividad, te atás a una moneda con la cual Argentina no tiene ninguna relación como país, en fin, hay un montón de cosas. Ahora, por supuesto, ¿eso baja la inflación rápidamente? Seguramente sí, en el corto plazo sí. Pero te repito, para eso tenés que fijar el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio es 500, subiste 100%, bajaste 100% los salarios, digamos, y subiste 100% los créditos. Entonces, acá no hay que buscar atajos. Argentina, con la política, tiene que ser capaz, con la política, de hacer lo que hay que hacer en materia fiscal, lo que hay que hacer en materia monetaria, lo que hay que hacer en materia de empresas públicas, lo que hay que hacer en materia de desobstruir al sector privado para que crezca, lo que hay que hacer en materia de incentivos a la inversión. Eso se tiene que hacer con dolarización o sin dolarización. Y si está dispuesto a hacerlo sin dolarización, hagámoslo y después vemos, digamos. Como diría Mario Mactas, cae una gota de silencio para el final. Enrique, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Silvia, por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Y Manu se queda? Sí, que se quede. Desconozco, pero vamos viendo. Está en su horario vamos laboral, viendo. Se queda. Tanda, por favor. Bueno, muy bien, se suma como siempre. Cuando dan las 21:01... Rolo Barbano, hola Rolo. Buenas noches para todos, ¿cómo estás, Diego? Está Juan Manuel López de la coalición cívica. Presentaron una denuncia contra Matías Tombolini, secretario de Comercio. Sí, lamentablemente sí. Ayer con la diputada Oliveto y la diputada Victoria Borrego hicimos una denuncia penal porque ya es Vox Populi lo que se tiene que pagar para importar en la Argentina. Yo tengo miedo que estemos frente a algo que por ahí no le estamos dando bolilla, es algo difícil de probar, pero que estemos como algo parecido a lo que fue la corrupción en la obra pública. Y hoy hay mejor legislación para probar esto. Hay ley del arrepentido, hay ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y hay una situación de angustia enorme de un montón de empresarios chicos, medianos, grandes, de lo que quieras, que tienen que importar y que tienen que pasar por la oficina de un funcionario público a... No sabemos si pagar una coima para que esa importación suceda. Entonces lo queremos evitar. Y frente a los trascendidos periodísticos importantes y frente a algo que uno puede escuchar en todas partes, decimos, bueno, que se empiece a investigar, porque hicimos pedidos de acceso a la información, hicimos preguntas al jefe de gabinete, la información es contradictoria. Nos queda claro que decide Tombolini, que cuando alguien pide una importación se gira a la Secretaría de Comercio, se gira al Banco Central y se gira a la AFIP, pero en definitiva el funcionario que el decreto que creó este sistema se llama CIRA, que supuestamente era para transparentar más, es Tombolini y es el que tiene la decisión final. Entonces, como se habló hasta de bolsos, queremos que la justicia investigue a tiempo y no nos pase como con la corrupción con la obra pública. Juan Manuel, ¿ustedes pudieron presentar casos concretos a la justicia para que investigue? No hay ningún empresario que se anime a hacer esta declaración, pero me parece que la causa esté abierta, que se empiecen a tomar medidas como las que empezamos a preguntar nosotros como diputados, que es, ¿cuál es el criterio para asignar la autorización? ¿Cuántas hay pisadas? Primero, el Ministerio de Economía no nos supo decir. Después el jefe de gabinete, que vino hace un mes al Congreso, nos dijo que había como 77.000 sin resolver
Entonces, ¿están pisadas, no están pisadas? ¿Cuál es el criterio? Yo creo que la justicia puede empezar, con más fuerza que nosotros, a hacer estas preguntas y a aclarar algunas cosas, a tomar testimonios. Perdón, para que me quede claro. Hay que pedir un permiso para poder importar. En la Argentina, por la restricción de dólares que hay, esto ocurrió antes del 2015, antes de que se levante el cepo durante la gestión de Macri, ya había que pedir permiso. Se llamaban en esa época DEJAI, declaraciones juradas para importar o exportar. Si uno, por ejemplo, tenía que pagar un servicio en el exterior, porque había contratado a alguien, había declaraciones juradas que por ahí no te la autorizaba AFIP o quien sea, entonces iban a la justicia, se pedían. Y hubo una causa de corrupción enorme que se investigó en el Fuero Penal Económico, creo que era Ginsky, el juez, que investigó una mafia en la aduana sideral, fue una gran estafa. Recién ahora se envía a juicio oral después de muchísimos años y que incluía en un tramo al hermano de Lali Minichelli, la esposa de Julio De Vido. Exactamente, fue un gran escándalo de corrupción. El año pasado, cuando ya las restricciones de dólares eran agobiantes y asume el nuevo ministro, Massa, me acuerdo que fue a presentar el presupuesto y nos decían vamos a hacer un sistema transparente. Había un sistema anterior que creo que se llamaba SIMI, instalan el sistema CIRA, habrá sido septiembre-octubre del año pasado. Se acumularon una cantidad de permisos. Hoy el que importa 3 tornillos o el que importa, no sé, la maquinaria más sofisticada para producir cualquier bien, o incluso para bienes que no producimos en Argentina, ya terminados y que hay que vender, tiene que pedirle un permiso. Y ese permiso, para que lo entienda la sociedad, lo termina decidiendo un funcionario, que es el secretario de Comercio de la Nación, que se llama Matías Tombolini, que designó ad honorem a su esposa, porque aparentemente lo acompañaba en la resolución de estas miles y miles de pedidos, y que la tuvo que blanquear. Y la sospecha es que hay que pagar un peaje para conseguirlo. Sí, queremos saber si es verdad o no, porque en febrero el propio ministerio hizo una denuncia porque había un empresario que sí había comentado, se detuvieron a 2 gestores, quedaron en libertad rápidamente, pero quedó en los gestores y la causa no avanzó. La causa hoy la tiene Servini de Curia y yo insisto con esto. La ley del arrepentido que propuso quien hoy es ministro de Economía, Sergio Massa, durante el gobierno de Macri y que votó por la que hay hoy empresarios procesados, una causa como la de Cuadernos, importantísima, elevada a juicio en parte, es una ley que está vigente. Entonces yo creo que si tenemos la causa abierta y si hay, no le voy a pedir valentía a los empresarios ahora porque sé que están con la soga al cuello, pero tal vez alguno declara y dice, sí, a mí me ofrecieron coima o yo pagué y va a tener una conmutación de pena y esto se va a poder probar. Y lo más importante en esta restricción y esta locura que es el dólar hoy, vamos a poder frenar una estafa a tiempo. Déjame que te spoilee una parte, no va a ocurrir. No, Ningún arrepentido se va a acoger a la ley del arrepentido. Ningún empresario se va a acoger a la ley del arrepentido con el antecedente del caso Yo no lo sé, y Cuadernos. hay empresas extranjeras. Hay más de medio centenar de empresarios argentinos que están enviados a juicio oral desde 2018 procesados con medidas cautelares, un juicio que no se sabe cuándo va a empezar. Perdóname, yo quiero ser optimista, porque mira, expectativa. hace tantos años, cuando Carrió denunciaba la obra pública en el 2008, parecía medio imposible. Y después, lo importante es frenar a tiempo, ¿no? Este proceso. Claro. Si es que existe. Yo sospecho que existe, si no, no hubiésemos hecho la denuncia. Y nuestro rol, especialmente en nuestro partido, es plantear estas cosas. Primero con los mecanismos preventivos y después ya con la justicia. Ya tiene un efecto preventivo. Ya Yo creo hay que una tiene un lupa, digamos, yo no sé si va a ser punitivo, pero que va a ser preventivo no tengo duda. Juan Manuel, yo te agradezco mucho haber venido. A ustedes, muchas gracias. Volveo, está en la rural, está la Asociación Conciencia, sí, hay un encuentro y está Franco Mercuriali con Patricia Bullrich. Franco, te escuchamos. Sí, gracias Diego, exactamente, la Asociación Conciencia, donde sigue la cena anual, la candidata a la presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, un día donde el tema es la economía, es el dólar y la falta de decisión política. El presidente acusó a la oposición por la devaluación de hoy. Bueno, el presidente está realmente absolutamente fuera de sí, no tiene conciencia del gobierno que ha hecho ni del que está haciendo, a dónde está llevando la Argentina, a la situación más difícil de su historia. Esta devaluación del dólar tiene razones muy concretas, la falta de medidas de su gobierno, la falta de medidas de su ministro, el déficit subió y tenía que bajar, se siguió imprimiendo y la inflación sigue desaforada y el dólar sigue absolutamente desatado.
es total y absoluta responsabilidad de la inconsciencia, de la falta de decisión de un gobierno sin rumbo. Diego Schweikman, está Patricia Bullrich escuchando. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. El representante de Argentina en el fondo había acusado a economistas importantes Juntos por el Cambio de haber ido al fondo a pedir que no le den ni le faciliten plata a la Argentina. Mire, la verdad que el representante del fondo se tiene que ocupar de qué hace su ministro de Economía. La verdad es que nosotros somos absolutamente tranquilos y pacíficos y cumplimos nuestra responsabilidad. Y si fuera lo contrario, estaríamos, la verdad, en una situación mucho más difícil. Así que el representante del fondo que se ocupe de hacer las cosas que tiene que hacer en vez de hablar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Si siguiera la embestida contra la oposición, Alberto Fernández lo caracterizó como la derecha, mañana y estos días. Si acaso Cristina mencionara también en los mismos términos el jueves en su presentación, ¿ustedes van a hacer un documento conjunto, se van a expresar conjuntamente aún en sus diferencias? Digo, Horacio Rodríguez Larreta, vos, etcétera. ¿Va a haber algo más institucional? Hoy hubo un documento institucional de Juntos por el Cambio que sacaron los presidentes de los partidos. Así que ha habido una respuesta institucional de los partidos y seguramente en estos días habrá otras reuniones, tanto del PRO como de la mesa ampliada de Juntos por el Cambio, para seguir adelante con estas declaraciones. Pero acá lo que hay que entender es que el que tiene que gobernar es el gobierno, el que tiene que bajar el gasto es el gobierno, el que tiene que dejar de inflar los cargos públicos es el gobierno, el que tiene que dejar de emitir es el gobierno. El gobierno es el que tiene que actuar, Massa es el que tiene que actuar, el presidente tiene que actuar. ¿Qué están haciendo? Exactamente lo contrario. Así que hasta que no hagan lo que tienen que hacer, se les va a desmadrar la situación y los argentinos van a sufrir más. Más argentinos sufriendo y ellos buscando culpables. Que en vez de estar buscando culpables, se dediquen esos minutos preciados a hacer las cosas que tienen que hacer. Basta de verso, basta de zaraza, basta de acusar a otros. Estamos cansados de las acusaciones y estamos más cansados aún de la irresponsabilidad del gobierno y del ministro de Economía, del presidente y del ministro de Economía. Bien, Franco, vos o Pablo, si no, yo tengo. Franco. Tengo una pregunta para Patricia respecto a esta nueva devaluación. Agarra a la Argentina ya en un contexto difícil, digo, la hiperinflación de Alfonsín tenía 20% de pobres, pero hoy la Argentina ya tiene más del 40% de la pobreza. Esta nueva devaluación, digo, sigue subiendo la pobreza. ¿Hay un plan de la oposición para esto? Porque ¿saben lo que viene, digo, después del 10 de diciembre? Pero absolutamente que sabemos lo que viene. Yo no me presentaría a presidenta de la Nación si no supiese lo que tengo que hacer en una crisis como esta, si no supiese cómo estabilizar el país y primero generar los mecanismos que ordenen. Acá hay que generar un cambio de régimen económico, hay que sacar el cepo, hay que dejar que entren las inversiones, hay que lograr que los argentinos saquen el dinero que tienen ahorrado para poder invertir. Necesitamos producción, necesitamos trabajo, necesitamos previsibilidad, necesitamos reglas de largo plazo. Y todas esas reglas de largo plazo necesitamos bajar impuestos. Y todas las medidas que hay que tomar se hacen con un plan de estabilización. Llegar al plan de estabilización es lo más difícil, pero una vez que uno llega al plan de estabilización, el país empieza a crecer. Y ese programa lo tengo absolutamente claro, lo discuto todos los días con los equipos económicos, con los distintos sectores y tengo en claro cómo lograr bajar la inflación en la Argentina. A ver, está Pablo de León. Bullrich, buenas noches. En virtud de esta situación delicada, ¿a ustedes les ha llegado algún comentario, ha habido alguna charla, alguna conversación de que el gobierno pudiera avanzar o pensar en modificar las fechas de las elecciones? Eso se habla de que sean antes e incluso de que se pudiera recurrir a sacar las PASO de esta instancia electoral de este año. No, a mí no me ha llegado ningún comentario de nada. ¿Y le preocupa que pudiera pasar esto? Bueno, a ver,
es un escenario que significaría que las cosas sigan desmadrándose. Entonces me preocupa porque es la vida de 46 millones de argentinos. ¿Cómo no me va a preocupar? Lo mejor es llegar en normalidad, en la normalidad de la anormalidad, porque el dólar llegando a 500, la inflación creciendo a más de 2 dígitos, como puede suceder, me preocupa muchísimo. Ahora, si a eso le sumamos inestabilidad institucional, bueno, es un combo, una tormenta perfecta, que esperemos que eso no pase. Patricia, ¿qué opinión tenés sobre estas medidas que anunció Sergio Massa? Amenazó con acciones penales para los operadores de compra y venta de dólares, y también la otra medida es pedirle ayuda o permiso al Fondo Monetario para usar, no sabemos si son reservas del Banco Central o de algún otro fondo que después veremos, para poner sobre la mesa en el mercado y frenar la suba de el contado con liqui, el MEP, etc. ¿Tu opinión sobre las dos medidas? La acción penal, que después la borró el tuit, la acción penal se la tiene que hacer él mismo, por irresponsable, por agarrar un ministerio que no sabe cómo manejarlo. Él tiene que ir y autodenunciarse. Esa es la denuncia más importante que él tiene que hacer. Él rifó las reservas de la Argentina y ahora quiere usar las reservas que no tenemos. Nos va a dejar con reservas negativas, con la inflación más alta y además de con la inflación más alta, con un dólar descontrolado. Entonces, Massa, la verdad, en vez de decir que va a ir a buscar a un arbolito, vaya y haga lo que tiene que hacer. Mañana diga que se bajan todos los ñoquis que tiene de la cámpora, todos los acaba, todos los que le pide Máximo todos los días por la televisión, todo lo que ha hecho crecer el Estado estos 3 meses, que baje la inflación, que deje de emitir, que deje de comprar billetes no sé dónde los está comprando ahora, que haga las cosas que tiene que hacer, que tenga lo que tiene que tener para hacer lo que hay que hacer. Como va por el camino contrario, acusa, denuncia penal, se la tiene que hacer él contra él. Massa versus Massa. Patricia Bullrich, muchísimas gracias. Franco, muchísimas gracias. Gracias, Diego, a toda la mesa. Saludos en casa a todos. Chau. Muy bien, los escucho atentamente. Pablo. Bueno, me parece que acá es fundamental algo de lo que vos le preguntabas. Juntos por el Cambio quiere mostrar que está capacitado para gobernar esta situación y sus economistas salieron fuerte a esta cuestión de Chodos, de decirle que fueron allí, y fue muy claro Prat Guy en un tuit hoy, porque Sergio Chodos habló de 3 economistas, claramente eran Sandleris, Prat Guy, y me está faltando el tercero al que acusaron. Lacunza. Exactamente, gracias. Y los denunciaron penalmente hoy. Exactamente. Pero está demostrado, ¿con qué elementos esto Con ninguno, claramente. Ahora, Prat Guy ni siquiera llegó a hacer ese viaje que se decía que no pudo viajar. Y Prat Guy le decía algo, que se fije este gobierno, ¿quién lo apoyó con el acuerdo con el fondo y quién no? Y fueron los votos de Juntos por el Cambio los que bancaron. Fue la Cámpora la que llamó a no votar a algunos diputados, y fue Máximo Kirchner el que en esa oportunidad se bajó de la presidencia del bloque, con lo cual está claro que ellos tienen que mirar, como señalaba Prat Guy, hacia adentro del Frente de Todos a quienes boicotearon las medidas económicas de, recordemos, en ese entonces el ministro Martín Guzmán. Es decir, no le presten plata. ¿Quién lo dijo? Bueno, mucho antes que hipotéticamente estos economistas, el propio bloque kirchnerista con Máximo, que incluso ni siquiera participó, se levantó y se fue. Y no solo eso, Alberto Fernández también lo hizo cuando después de las PASO, Macri había perdido las PASO. Y Alberto Fernández le pidió al Fondo Monetario Internacional que no le dé los últimos 10.000 millones de dólares del crédito que ya habían pedido. Y además, en ese momento hubo una carta de intelectuales kirchneristas, 400 intelectuales y artistas kirchneristas, a Christine Lagarde para decir que no le den dinero al gobierno que estaba en ese momento y que por lo tanto después tuvo que reperfilar la deuda. El problema... Bien, en breve estamos hablando, ya que está con nosotros Cristiano Ratazzi, pero, fíjense. ¡Aló! Hola, Diego. Chichis. Estoy. El señor que siempre dice estoy y dijo. Peso vos se mata. Sí. Qué temazo de Michel Teló ¿eh? ¿Cómo estás? Massa, al peso vos se mata. Hoy con Bataki
dijimos, como dice Franchella, hermosa mañana, ¿verdad? Porque se aborrecen. Scioli se aborrece. Una gran dirigente. ¿Cómo le daría vuelta a la Batakis. lancha a Scioli a Massa si pudiera? Es Ay, que, no. Diego, ¿dónde están los cancheritos del Frente Renovador ahora? Los expertos en finanzas, los que tenían el círculo rojo en el bolsillo, ¿a dónde están? Delicia, delicia, se prende fuego, Massa. Tranquilo, Daniel Osvaldo, tranquilo. La venganza es un plato que se come frío, Diego, Sí, querido. con Yo aceite de suelo oliva comer especial frío. que tiene. Sí, sí, con aceite de oliva y bueno. Qué fotito hoy con Kicillof en Brasil, ¿eh? Qué fotito, ¿eh? Y bueno, es un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires y alguien que seguramente me va a acompañar. Mírelo. Bueno, ¿Qué? ¿Que va a ahí hacer estamos. qué? Me va a acompañar seguramente. ¿A en la dónde boleta. van a ir juntos? Sí. Bueno, queda claro que soy candidato de la unidad, Diego. No busque más, que no hay otro. Bueno, Cristina no- no quiere. Alberto, como decía el negro Olmedo, Alberto no puede. Massa hoy se terminó de demostrar que no sabe. Y además, como explicó ahí el diputado, denuncia de corrupción tremendo, los bolsos, lo dijo Carlos Pañi también. ¿O no? Bueno, hay cosas tremendas Claro, porque ahí que se durante generan sus porque por el gobernaciones cepo, nunca pasó nada. No hubo un dragón dragoncito rarísimo en nomás, una no, pileta que bueno, en su estómago de acero guardaba no se sabe qué cosa. No se fue con 15 denuncias por hechos de corrupción. No, usted pero no. no prosperó ninguna. El tema es si prospera eso. ¿Prosperó? Bueno. No prosperó. Listo. A la justicia hay que darle tiempo. A ver cómo Scioli. le contesta Lucía, cómo le contesta Lucía. No prosperó. No prosperó. No prosperó. Hace 10 años también se inundó La Plata y nadie me lo reclama, Pero- nadie me lo dice en las notas. Usted así sabe bueno, que a la dice. justicia hay que darle por eso. tiempo. En algún momento acciona. Sí, pero la justicia siempre está esperando un futuro peronista moderado. Claro, es cierto. Y usted, ¿y se acuerda cuando decía? El Mandela, puedo ser el Mandela de la Argentina, voy a unir a los argentinos. Sí. No me quiero Es meter así, en lo porque- cromático de blancos ¿A quién y negros, ponemos? pero... ¿A quién ponemos? ¿A Juan Grabois? Grabois dijo que vamos Piquetero de para colegio bilingüe. Noruega y dijo que Sí. y porque dijo Sí. que Tiene una no- propuesta ya. no, Pero no, dejémonos de embromar. Hay que dejar de tirar nafta al fuego, basta bravuconada, grito. Elijamos a un moderado de verdad, no como esos políticos de la oposición que hace más de 2 meses que vendían a todo el mundo que eran los moderados, antigrieta, y ahora sacan pecho, no. Tampoco gritones como Milei. Argentina necesita a alguien que impulse el modelo productivo, y quién mejor que yo. Hace rato estuve en el puerto despachando 15 toneladas de conito dulce de leche rumbo a Fortaleza. Pero usted fue 11 ministro de- toneladas. Claro, fue ministro de 11 Producción. toneladas. 43 días. Embajador, Pichiche. embajador, Es cierto. pero ministro de genero, Producción fue. genero, Fue ministro de genero Producción. divisas. Generador, Sí. la tarjeta Generador dice de divisas. Daniel Osvaldo Scioli, generador Sí. de divisas. Está muy bien. Generador, Hay que 11 llevar- toneladas de queso Cremona Porto Alegre, 176 toneladas de palito de la selva Curitiba, 17 containers llenos de galletitas rumba directo a Arrecife. Hay que nacionalizar, es una- hay que hacer un salto de escala de ese modelo palito de la Por selva. eso. Hay que Pero por eso. palito selvalizar toda la Argentina. Y bueno, por eso, esa es la única forma de generar dólares. ¿O creen que lo van a generar apretando a los cueveros de la calle Florida o expropiando a Marcos Galperín como quiere Manuela Castañeira? Basta de quimera. Pichichi es trabajo, Pichichi es unidad, Pichichi es futuro. Es Pero así. Pichichi, ¿Pichichi Sí. es Alberto o Pichichi es Cristina? Eso se define el jueves. Pichichi no es tan pichichi. Pichichi tiene correa. Y Estamos la todos con gente la no quiere expectativa. más perro con correa. Quiere perro Bueno, lobo, sabemos. no perro correa, perro Vamos a salvaje, ver si suelto. tenemos que ver que si Cristina me dice hacer el muertito, hago el muertito. No me queda otra. Gracias. Porque tampoco me van a crecer los huevos a alta altura. Si no me rebelé antes, esa. Pero es que es así. No, Deje, esta se lo digo a hágame ustedes. caso. Porque ustedes los Retírese periodistas acá. siempre esperan el que la va a cagar. Y no la caga nadie, amigo. No la caga nadie, amigo. No la caga nadie, amigo.
Voy a Es tomar así. agua, voy a hacer Pero una bueno, hidratación. Es así. Tampoco me va a crecer la... Pero y ahora tengo que jugar un partido de futsal. Ya llegaron los pibes de Montaner, Joaquín Galán y los Palmeras. Siempre juega con los Montaner. Vuelve el naranja. Este programa Siempre de Montaner. ha dado Sí, grandes frases, la de sí. Enrique Sewach, digamos que la inflación Enrique Sewach. lastima, pero la falta de 90 dólares estábamos mata. muy bien Y esa, con y esa Enrique frase Sewach. del Pichichi, bueno, Sí. no van a Bueno. crecer a esta altura. Está muy bien. Gracias, A esta Daniel. altura no. Como las Veremos el reservas. jueves. Quizá me lanzo, quizá no. Vamos a ver. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Me acompañan, ahora sí voy a ir a hablar con Cristiano Ratazzi. Vamos a charlar sobre una mirada sectorial y después, por supuesto, general de la Argentina. Cristiano, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. por venir. Gracias. Digamos, cuéntame tu aldea y contarás, no te digo el mundo, pero contarás un poco el panorama económico. Yo sé que vos no estás sobre la operación, la diaria de Fiat, pero ¿cómo está el sector automotriz con importaciones, insumos, etcétera? Yo hace 2 años que dejé Fiat Argentina. Estoy solamente como accionista a nivel general. Soy de la familia de los principales accionistas. Y es un mercado muy complicado lo que va a pasar ahora con el automóvil. Stellantis está entre la más fuerte del mundo. ¿Qué cosa? Y Stellantis. Hoy Fiat se unió con Peugeot, Jeep, Ram, Maserati, Alfa Romeo, Citroën, Opel. Todo es una enorme compañía, es una fusión que se llama Stellantis. Y es muy fuerte, le están dando bien, pero el futuro del automotor es complicado. No se sabe. No se sabe bien cómo se va a pasar a la parte eléctrica y qué pasa con las plantas que hacen el no eléctrico, cómo se llega, con qué velocidad y hay muchas dudas sobre el futuro del auto. Pero alguien va a salir ganando y yo pienso que Stellantis va a ser una de las ganadoras. Bien. Vamos a aterrizar en el Jorge Newbery Buenos Aires, en Argentina. ¿Faltan en general, vos en reuniones empresarias, faltan insumos, hay dificultades para importar? ¿Cómo estás viendo eso? Yo he dicho hace unos meses atrás que la economía se ha vuelto un cambalache. Es decir, no es más una economía. No sabes qué precio tiene quién, cuándo podés pagar, a cuáles de los dólares lo jugás, 220 o 300 o 350 o el 400, el MEP, el otro que va a 450, el PULIS, hoy a 490. Eso no es una economía, eso es un cambalache. Entonces hoy en día toda la cosa que escucho, no, porque él consiguió. Los pobres que necesitan insumos tienen que tenerlos, si no se le para la producción. Y se ha vuelto un caos. Quien tiene el producto en el almacén puede vender y tiene el coso. Quien no tiene no sabe cuándo vuelve. Por lo tanto, la economía hoy, Argentina es un cambalache. Hay que tener el 10 de diciembre un cambio notable en la organización económica de Argentina. Eso no hay ninguna duda. Ya voy a ir al 10, 11 de diciembre a ver tu mirada y qué te gusta ahí. Hoy el dólar rozó los 500, el informal. Lo de siempre, con este elenco y este guión, ¿qué podría hacer Massa, te parece? Faltan muchos meses para un eventual, si es que gana la oposición, alguna forma de oposición, un cambio de gobierno. ¿Qué puede hacer Massa hoy? Para llegar. Sí. Bueno, está tratando de llegar, hace miles, punta por todos lados, da puntadas acá, y trata de llegar. Es lo único que puede hacer. Y esto de estas acciones penales para los que operen Bueno, no sé si viste que cada vez que había una operación dudosa, siempre el primero fue Massa, que digo, voy a mandar a investigar. Siempre todos mandan a investigar. Ahora es diferente, como dijo el diputado Juan Manuel López. Claramente robar en la obra pública, que si alguien obtuvo una ventaja en una importación a un precio de $1,
raro en el cual algunos pueden pagar a 2.20, otras tienen que pagar a 400, otros tienen 2. Eso es diferente, porque esta es una anomalía de la economía. En vez, la cuestión de la obra pública no es una anomalía de la economía, es una cosa que pasa en muchos lugares del mundo y acá pasó de una manera vergonzosa, punto. Entonces, comparar eso no tiene nada que ver. Es cierto, son diferentes. Lo que tienen en común es que hay algo que no debería estar. Si acaso se comprobara, no hay nadie que lo ponga a la cara y lo diga, pero si es que hay un sobreprecio para importar del 20%, bueno, no deja de ser un delito porque... No, si alguien cobró para eso es un delito. Pero vos no sabes más si está el sobreprecio y qué. Porque algunas cosas tenés que financiarlas 180 días. Otras se financia 60. Y después cuando podés pagar. Hoy verdaderamente eso es un desorden total. En ese tipo de desorden se puede operar cosas. Yo lo que miro es la economía, digamos, real. La economía en la cual hay que construir, la economía en la cual hay productos físicos, autos. Vos decís que en la desesperación de poder seguir operando, un empresario tal vez tenga que hacer algo. Alguien puede pasarle, le puede pasar, y especialmente a las pymes, muchas. Y bueno, las pymes tienen que seguir operando. Y el país está muy engranado, todo está muy engranado. Llegamos a un punto que me parece que es súper interesante, que es la responsabilidad empresaria, digamos. Desde la tribuna se suele escuchar, ustedes que tienen poder, los empresarios, tienen que plantarse. Por no haberse plantado, hubo embates de los últimos años del gobierno kirchnerista, hicieron tal o cual cosa, ¿por qué no hablaron oportunamente? ¿Por qué no denunciaron? ¿Qué dirías sobre ese reclamo? Yo creo que toda la sociedad argentina tiene que plantarse, y también los empresarios. Hago la autocrítica también. Pero toda la sociedad argentina tiene que plantarse. Un país que hace 90 años, en 1930, estaba entre los primeros 8 o 10 países del mundo, y que hoy en día está muy atrás, con situaciones inflacionarias tremendas, que es un horror la inflación para la gente más pobre. Manejado mal, todo mal. Toda la sociedad tiene que hacerse una autocrítica. Por eso yo creo que ahora hay que hacer algo disruptivo, cambiar, y la gran palabra que empieza a aparecer y que está tocando la casa en muchas cosas es la palabra libertad. Es la primera vez que en Argentina hay un grupo grande y no un grupo pequeño que defendían la libertad, la iniciativa y todo eso. Hay un grupo grande de argentinos que empieza a decir, en vez de esta pobreza extrema, porque ya ahora más de 40% de pobreza, también los que tienen salario, hay salarios dados por actividades inútiles por el Estado, planes, todo eso. Hay mucha gente joven que empieza a decir, no, mira, yo quiero un país en serio. País que quien trabaja avanza, que tenga competitividad, que se pueda exportar. Y la Argentina lo puede hacer. Argentina puede exportar de todo a todo el mundo. Es uno de los países más ricos de inteligencia personal de la gente. De hecho, vos cuando vas afuera encontrás una cantidad de argentinos en posiciones fuertísimas. Y eso es en una Argentina normal, una Argentina que uno dice que bueno puede llevar, volverían los capitales. A mí toda esta historia, faltan dólares. ¿Faltan dólares a qué precio? Porque yo quiero los dólares a 2.20. Claro. Pero dólares a precios normales, hay todo lo que quieras. En el colchón de los argentinos, dicen fuentes internacionales, hay 300.000 millones de dólares en los colchones argentinos. Hay dólares para hacer las cosas bien, no para hacer esta payasada. Bien. ¿Quién representa un camino viable hacia eso que vos soñás que ocurra? Dicho de otra manera, ¿a quién votarías? Bueno, yo no quiero votar porque acá hay todavía pasos, votación primaria y votación secundaria. Entonces yo no sé, hay algunas cosas que tengo dudas.
pero seguramente en Juntos por el Cambio hay gente muy interesante y en Milei hay algo totalmente superador que está diciendo hago un país de los verdaderamente avanzados. Entonces cuando escuchás Grabois que dice yo sería Noruega y Milei Venezuela, no es exactamente lo que aparece de sus propuestas. Sí, claro. ¿Votarías a Milei? Podría votarlo. Es un tipo que desde el punto de vista económico tiene una racionalidad y una inteligencia, una comprensión de la economía como poca gente ha visto. ¿Te parece seria la propuesta? Desde el punto de vista económico, totalmente. En otras cosas, cuando se hace el show, yo hasta mismo le digo, pero puede ser que ese show es lo que le trae los votos. Estamos en un periodo que tenés que ganar votos. Si no te dan los votos, podés tener el mejor programa, ser el mejor... ¿Hablas con él? He hablado con él. He hablado con él, no muchísimo, pero cuando lo veo hablamos. Dolarización, ya que estamos en mundo Milei. Pero eso es perfecto. A ver. ¿Te parece perfecto? Me parece perfecto estudiarlo, analizarlo bien. A ver, yo tengo una experiencia que es Italia. Italia, cuando fue al euro, bajó de inflaciones a la semi-argentina, 17-20% por año, no las de hoy, pero las historias, bajó al 3-4% y la tasa de interés bajó del 17-20% al 3-4%. Para la riqueza de Italia fue enorme la ventaja de haber entrado en el euro. Después siempre va a haber alguien que dice, no, me gustaba la lira, pero entró en el euro. La Banco Central sigue siendo muy prestigioso en Italia. Es un Banco Central extraordinario, pero la política monetaria no la hace más y no importa nada. Cuando te hablan de la Constitución, dice solamente que Argentina va a tener una moneda. No es que dice tiene que tener el peso, la australiana. Dice que va a tener una moneda. Entonces, toda esa historia hay que verla bien, hay que verla. Lo que seguro es que ponerle en el bolsillo de los argentinos dólares o euros o lo que quieras, una moneda fuerte, creo que sería más rápida la transición para la gente pobre a sentir en el bolsillo que tiene algo en serio. Pero esa dolarización no produciría en principio que tus ingresos se van a reducir en dólares. Muy poco. Serían los estudios, dicen muy poco. Después otra decisión sería un drama. Después de vuelta, depende a qué nivel de conversión haces la dolarización. Yo creo, porque he escuchado no solo Milei que dice 35 mil millones. Me parece que Enrique exageraba porque dijo 60 mil millones. Yo escuché que entre 30 y 35 se llega a hacer una pero ¿quién le da? Si alguien le va a dar a Argentina, ¿por qué no se los dan ahora? A ver, Diego, en Argentina seria, plata hay lo que quieras. En esta payasada, darle plata es solamente crear más problemas a futuro. Para divertirnos. Entonces, en esta payasada, bueno, se diviertan o cosas, pero después se paga después. Y eso hay que tratar de evitar de pagarlo después. Bien. ¿Vos sacarías del colchón dólares si viene qué gobierno? ¿Vos invertirías, digamos, viste como esta cosa de pone tu piel? ¿Vos pondrías tu piel, o sea, tus dólares con qué gobierno y para qué? Un gobierno que respete la propiedad privada, que sepa que la propiedad privada es la única que crea riqueza, es la única que crea valor y entonces es la única que puede dar salarios buenos y creando valor sería un buen negocio estar en Argentina con libertad de gozar de la plata que gano legalmente, sin tener ningún privilegio en relación a nadie, compitiendo con el mundo. En esa Argentina yo invierto ya para preparar lo que puede pasar en diciembre. Y medio párrafo, porque no tengo tiempo, pero ya apenas gane un signo político o quiero confirmar que en las elecciones intermedias todo va bien y vuelve a ganar. ¿De inmediato o a los 2 años? Ya, hay dos cosas. Si lo haces ya, compras a valores más bajos, invertís menos. Si lo haces ya después de las pasos y salen bien,
es un valor más alto. Cuando ya todo está arreglado, es un valor más alto. Entonces, la inversión la decidís en función de ese tipo de cosas y arriesgás o no. Lo que sí quiero tener la sensación que va a ser una Argentina seria. Y hoy tengo la sensación, porque se habla de libertad, que va a ser una Argentina seria. Cristiano, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vuelvo y está con nosotros Camilo Tiscornia, que es economista. Bueno, la economía es lo que nos atraviesa en estos días. Hola, Camilo. ¿Cómo va? Apelo a tus dotes de borra del café, el vuelo de las aves, las vísceras de los animales. ¿Qué indican todas esas herramientas de visión de futuro? ¿Qué pasa con el dólar mañana pasado? Te diría que el horizonte son horas. Yo creo que el gobierno tiene que dar definiciones bastante rápido porque la situación se ha movido para peor muy rápidamente. Entonces, la verdad que es muy difícil hacer un pronóstico preciso, pero te diría que el gobierno tiene que hacer algo serio porque si no la situación puede seguir escalando, lamentablemente. Bien. Camilo, ¿qué es lo que el gobierno debería estar haciendo y no está haciendo? Está claro que está culpando a la candidatura de Milei, a la derecha, pero que no mira hacia lo que está haciendo Sergio Massa. ¿Qué es lo que debería estar haciendo y no está haciendo? Mira, te lo plantearía de esta forma. Esto que está pasando ahora, en cierta forma, era bastante previsible. Los economistas venimos hablando de que una cosa como esta, en un año de elecciones, podía pasar, y lo venimos diciendo hace bastante tiempo, porque la realidad es que la situación macroeconómica de la Argentina viene muy desordenada hace mucho tiempo. Pero que había una idea de que el gobierno podía aguantar, digamos, podía llegar sin hacer ningún cambio y que las reformas más fuertes le van a quedar a un próximo gobierno a partir de diciembre. ¿Qué se esperaba para un próximo gobierno a partir de diciembre para poder encarrilar esto? Reducir el déficit fiscal rápidamente, tener que devaluar, sincerar las tarifas de los servicios públicos que están atrasadas, en lo posible liberar el cepo, liberar trabas en general. Bueno, todo eso es lo que habría que hacer para resolver esto. La pregunta es, el gobierno actual, lo que pasa es que ahora lo que entró en crisis es esta idea de que el gobierno puede llegar sin hacer nada y la sequía es que te aceleró todos estos tiempos. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno actual puede hacer algo como lo que se le pedía al próximo gobierno hoy? Bueno, esa es la duda. ¿No llega el gobierno sin hacer esto? Y yo creo que van a intentar tratar de no hacer estas cosas que estoy diciendo. ¿Pero qué pueden hacer si no hacen esto? Y lo que están anunciando, tratar de ir al Fondo Monetario para conseguir más plata. ¿Cuánta plata necesitas para llegar a diciembre? ¿Cuántos litros de nafta son en el bidón? Y muchos litros, porque vos pensás que estás perdiendo, no sé, a pesar del dólar agro, que supuestamente era una medida, y este también es otro tema, ¿no? El gobierno, para enfrentar lo que ya se venía, apostó de vuelta al dólar agro como una forma de incentivar la liquidación de dólares del agro. No apareció, y esto es un poco también lo que preocupa. Entonces, estás perdiendo reservas de 100 millones de dólares por día, no tenés 2.000 netos. Si el gobierno obtiene, por ejemplo, un adelanto del fondo, ¿qué le deja al gobierno que sigue? Claro, te doy vuelta al tema. ¿Por qué querrías seguir validando esto? O sea, lo que el gobierno está intentando hacer, porque las disyuntivas son claras, lo que te está pasando acá, y en esto es que los economistas, nuestra forma de pensar es en términos de oferta y demanda. Vos tenés un problema serio de que no alcanzan los dólares que genera la economía argentina hoy, por la sequía, por un montón de temas, y por la desconfianza para abastecer la demanda. Entonces, ¿cómo resolvés eso? O conseguís dólares de algún lugar, que no es fácil, y hoy sería algún tipo de endeudamiento, esencialmente. O sea, endeudarte para tratar de sostener este esquema cambiario, o tendrías que validar alguna corrección de precio, o sea, de un ajuste del tipo de cambio oficial, que te genere inflación, que el gobierno no quiere. Esas son las alternativas. No tenés mayores. Hoy Massa recurrió, y se hablaba bastante de si había apelado las reservas, y se había metido el ministro de Economía en el Banco Central a lo que se llaman los dólares del Sistema Público Nacional. Esto es sacar dólares de ARSAT, de vialidad, de agricultura, de transporte. Digo, ¿esto se había hecho alguna vez? ¿Esto se puede seguir haciendo si no aparece la plata del fondo? Bueno, han recurrido, acordate, hace unas semanas atrás, a un canje de bonos, justamente para hacerse de bonos que están en manos de organismos públicos para tratar de, por un lado, tratar de contener lo que está pasando ahora. De hecho, están interviniendo en cierta forma con estos bonos y al mismo tiempo ya está siendo usada esa herramienta, porque la UBA va a chequear. Si nos da el ok, lo usamos. Si no nos da el ok, no. Ya dio el ok. ¿Lo están usando? Están usando. De hecho, hoy ha habido intervención de esto. Por eso un poco los tipos de cambio, algunos financieros se calmaron.
Y se usa también para financiar el déficit fiscal, que ahí volvemos a lo de antes, ¿no? Mañana también hay una licitación que hay que renovar como 1 billón de pesos de bonos que vencen. Y si avanzás en el tiempo, en los próximos meses, esto va creciendo. Entonces, faltan pesos genuinos, digamos, que el mercado le preste, y faltan también dólares. ¿Y cómo viene esa renovación del billón? Hasta el momento, la que hubo a principio, hace unos días atrás, se pudo renovar bastante fácilmente, porque acordate también que hubo un canje de bonos en pesos. Se patearon los vencimientos de marzo, abril, mayo y junio, se patearon para más adelante, entonces se descomprimió un poco la cosa. Vamos a ver mañana que hay un vencimiento bastante importante de 1 billón. Hay muchos organismos públicos que van a tratar de renovar, pero bueno, va a ser una prueba bastante interesante. Este dólar, porque la gente se pregunta y todos estamos inquietos hasta dónde puede llegar. Digo, pero un dólar de 500 o casi 500, ¿es un dólar lógico, sensato? Diga, ¿puede subir mucho más? Depende para qué. Digamos, si en una economía tranquila, un dólar de 400, 500 pesos es más que suficiente para lo que la economía requeriría para funcionar competitivamente, llamémosle. Exacto. Ahora, en una situación de temor como la que hay ahora, porque lo lógico sería que el oficial que está acá, que este es absurdo, este se vaya, bueno, está el tema de la devaluación, bla, bla, bla. Bueno, digo, ¿no sería más lógico que esto vaya acá y esto más o menos se quede acá? Te pregunto a vos. Eso fue lo que pasó, si vos recordás, en 2015, en diciembre del 2015, cuando Macri liberó prácticamente por completo el cepo. El dólar oficial estaba más o menos en 9,50, los paralelos estaban en 15, se unificó en torno a 14, pero digo, se unificó en el contexto de un cambio de gobierno, de un presidente que generaba otra expectativa, de una serie de anuncios para tratar de ordenar la macroeconomía. Si vos simplemente hoy devaluás, que es una alternativa, pero no lo acompañás de las otras medidas que uno pensaba que tiene que hacer la oposición, lo más probable es que tengas mucha inflación y poco resultado después. Entonces, pero Camilo, igual está, digamos, si bien es el informal, que suba todo lo que viene subiendo, el informal también es una forma de devaluación. Por supuesto. O sea, hay como también hay una devaluación blue. Totalmente. Como hay dos universos paralelos en los cuales vivimos. Claro. Pero por supuesto, no es que no hay devaluación, estamos recontra devaluados. Pero hay que mirás el número 500 o casi 500 o el ritmo. Bueno, a ver. El nivel de 500 es lo que te decía, sería más que razonable para que la economía funcionara bien en una situación más o menos estabilizada. Ahora, ¿qué pasa? Tanto ese como el oficial se van moviendo todo el tiempo. El oficial, como decís vos, no es que no hay devaluación. El peso se está depreciando ahora al 7% en 30 días. O sea que está habiendo una depreciación. Lo que pasa es que, como el resto de las variables económicas no están ajustadas, empezás una especie de carrera en donde está todo mezclado. El dólar, la inflación, los salarios, las tasas de interés, todo se está moviendo, así como antes se movía al 2,3%, como el gobierno no logró encarrilar la situación en aquel momento, empezó a subir al 3 al 4, después al 5 al 6, ahora es al 7. Entonces, todo gira alrededor de esto, pero no estás resolviendo. Pero si mirás otros precios de la economía, ¿este dólar tiene un aumento lógico con la inflación que hay o está por arriba? ¿O está escalando mucho más allá? El oficial está atrasado. No, el oficial está el verdadero, que es el que... El blue sí, el blue como que va siguiendo de asaltos, no es todos los meses, porque acordate que también estuvo bastante tiempo tranquilo, pero cada tanto va corrigiendo. Entonces, ya te digo, hoy es un nivel cómodo, pero el punto es que si vos el oficial lo quisieras mover de 220 a 500, atrás tendrías una inflación brutal que no te haría tan cómodo ese dólar. Pero por eso tenés que además preguntate, ¿sube a la par de del incremento de tu salario? Hablar que no, está claro que no. Señores, pero como muchos economistas dicen, el dólar es otro de los precios de la economía. Bueno, pero no es, eso es técnicamente real y políticamente no es así, porque fíjate la crisis en el gobierno que está generando. Sin duda. Digamos, lo que pasa es que el gobierno que generó esto también, ¿no? Nos olvidemos, porque esto pasa después de la renuncia de Alberto a la candidatura, de la salida de Aracre, de las versiones que había sobre Massa. Eso te diría que es como el disparador más próximo, pero atrás hay toda una situación que es la que yo digo. Remontémonos al 2021. Claro, que si no hubiera estado, esto no pasaba nada. Claro, el gobierno en 2021 movía el dólar oficial al 1% por mes, cuando la inflación ya estaba en el 3%. O sea, atrasó violentamente el tipo de cambio para las elecciones. Y ahí se empezó a comprar un problema. Cuando te llegó la sequía no te quedó margen. Lo que calcular es que el problema les iba a estallar acá. Exactamente. Era y la operativo sequía, llegar y la sequía... Exactamente. Bien. Camilo, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a hacer una tanda. Quiero decirles esto que no está bueno, que es que hay impunidad el caso del colectivero. Te lo va a contar Rolo. Sueltos, libres, los únicos que estaban adentro, como sospechosos del colectivero famoso, el que habló todo el país, el asesinado. Bueno, nada, hasta ahora impunidad total. Lo va a contar Rolo, después de la tanda.
Rolo Barbano, finalmente impunidad en el caso del colectivero asesinado. Es el resultado que tenemos hasta ahora, Diego, porque hoy la justicia decidió liberar a los únicos 2 detenidos que tenían por el crimen de Daniel Barrientos. ¿Se acuerdan? Ocurrió el 3 de abril en La Matanza. Ahí estamos viendo cómo salían hace un rato los 2 acusados, Alex Barone, de 19 años, y Gabriel Barone, de 24 años. Ahí vemos cómo se va Gabriel de la alcaldía de Melchor Romero, donde pasaron detenidos 23 días. Esta es otra de las caras que tiene esta historia. La justicia detuvo a 2 perejiles, los tuvo presos ilegalmente, injustamente, durante más de 20 días, les arruinó la vida porque han quedado marcados, su cara las conocimos todos, y además el crimen del colectivero está impune. Y te sumo algo más al carrito, Diego, y ahora te explico por qué los liberaron. Le dieron una ventaja extra a los verdaderos asesinos de Daniel Barrientos, porque durante estos 20 y pico de días nadie los estuvo buscando, porque para la justicia estos eran los 2 sospechosos, los verdaderos asesinos vieron cómo iban hacia otro lugar y tomaron los recaudos necesarios para mantenerse lejos de la justicia. Tuvimos noticias de una ronda de reconocimiento donde alguien sobre el colectivo había dicho, sí, ese señor es el que estaba arriba o el cómplice o asesino. ¿Qué pasó con eso? ¿No fue así? Sí, las ruedas existieron, se hicieron sobre estos 2 jóvenes. En un caso lo reconoció un testigo, el otro testigo dijo que no. En el otro caso hubo 2 testigos que lo señalaron. ¿Qué dicen fuentes del caso? A las 4:20 de la mañana, que es cuando ocurrió el crimen, arriba de un colectivo, asustados por un arma de fuego, nadie los vio bien, son jóvenes, morochos, de contextura menudita, se pudieron perfectamente haber confundido. Los vieron en la testigos. escena, nunca con el arma en mano. La verdad, la Lu, fiscalía. ya a esta altura, la Fiscalía lo que dice es, a nosotros, la policía bonaerense, nos trajo a 2 sospechosos, que nunca tuvimos claro con qué pruebas los trajeron hasta acá. En el caso de Alex, lo llevaron porque supuestamente él estuvo cerca del lugar donde los asesinos descartaron el auto que utilizaron para ir a cometer el robo y el asesinato de Daniel Barrientos. Pasó por ahí uno de estos jóvenes, Alex Barone. La policía lo vio pasar supuestamente por la zona, lo fue a buscar y lo detuvo. Por eso solo te llevan. Bueno, te ponen 23 días. Vos pensá, Osvaldo, que Sergio Berni tenía un gran interés por que rápidamente se calmara la sociedad, el reclamo de justicia que había. Lo que decía hoy el abogado de Alex Barone es, a nosotros la policía nos dijo, por orden de la superioridad, salimos a buscar a alguien en esa zona y detuvieron a mi cliente. ¿Por qué tanto Alex Barone como Gabriel Barone, que no son familiares, fueron detenidos? Lo tendrá que explicar algún día la policía. ¿Por qué fueron liberados? Porque les hicieron las pruebas de dermotest, como se conocía antiguamente, que son las del barrido electrónico, son las que buscan pólvora en los dedos. Si tenés pólvora en los dedos, les dieron negativo a los 2. ¿Qué hicieron después en la justicia, Diego? ¿Te acordás que habían encontrado una pistola calibre 40 cerca del lugar donde se cometió el crimen de Barrientos? ¿Se buscaron huellas digitales en el arma? No encontraron. ¿Se buscó ADN de alguno de estos 2 detenidos en esa arma? Tampoco había. Como los 2 tenían coartada, los terminaron liberando. La coartada se probó cierta. Bien. La realidad, Diego, es que a esta altura, y para explicarle un poco a la gente, los 2 detenidos por el crimen están liberados. No hay nadie preso por el crimen de Barrientos. Lo que tienen son a 3 detenidos por el robo del auto que usaron los asesinos. Uno de ellos declaró, uno de estos detenidos, dijo, yo se los entregué a fulano y a fulano, que no eran estos 2 detenidos, están buscando a esas personas, pero hasta ahora no han... Pero hay 2 nombres. Hay 2 nombres que tiene la justicia, que tiene que ver todavía si es cierto, si no es, detenido, etcétera. si es o si no es. Bueno, el dolor de la familia, ¿no? El dolor es de la enorme, familia, porque bien. a la pérdida se suma... Nada, pérdida no hay más nadie, impunidad. No hay nadie preso. Pérdida, escándalo, impunidad. Sí, lo que Tremendo. quiero resaltar es,
Bernie debería dar alguna explicación. ¿Por qué su policía fue a buscar a esta gente que no tenía absolutamente nada que ver y este crimen ahora está? No es la primera vez. Lucía Salinas, ¿ustedes recuerdan que empezaron a tirar del hilo de los hackeos y duplicaciones y de los teléfonos y empezaron a salir los jueces de los más altos de la justicia, Corte Suprema? ¿Cuál es la novedad? Bueno, hoy se sumó un tercer ministro de la Corte Suprema, son 4, queda solo Maqueda fuera de este entramado, que denunció que también sacaron líneas telefónicas a su nombre, llamó al juzgado federal que está investigando el caso de Rosati, de Carlos Rosenkrantz, ahora Ricardo Lorenzetti también, actual ministro, pero por muchos años fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que utilizaron líneas telefónicas para hacerse pasar por él. Suplantada la identidad de 3 autoridades del máximo organismo judicial de nuestro país. Y si vamos a lo que son jueces de instrucción, de casación, de tribunales orales, ya la lista son 7 jueces federales que denunciaron haber sido hackeados. La lista es enorme, el escándalo crece, se suma un tercer miembro de la Corte Suprema y lo que la justicia sospecha a estas alturas que no son casos aislados. Permítanme que les diga lo que tal vez ya piensan, que si no estuviéramos tapados por el dólar, la inflación y la economía, esto estaría en todas las primeras planas porque es escandaloso y no tiene demasiados antecedentes en ese nivel de espiar y de clonar teléfonos, pero etcétera. Además, uno tiene que pensar en las fechas. A los jueces que condenaron a Cristina Kirchner le hackearon casi con semanas de diferencias los celulares cuando la vicepresidenta estaba realizando sus alegatos. A Rosati, presidente de la Corte, le sacaron una línea gemela, melliza, telefónica, un día antes de que el máximo tribunal se pronunciara sobre la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Todos estos puntos que se van uniendo, cuando los hackearon, qué decisiones estaban tomando, comenzaron a despertar luces de alerta en el Palacio de Justicia en Comodoro Pi, donde además se suma otro dato. Un informe reveló en el Consejo de la Magistratura que a los jueces que condenaron a Cristina les revisaron documentación reservada sin ningún tipo de autorización. ¿Cuándo? Cuando estaban realizando el juicio. Bueno, muy bien. Después deberíamos ver, ¿cómo sabes que no está hackeado o duplicado tu teléfono? Veremos prontamente, vamos a tratar de hablar con algún especialista. ¿Cómo hay alguna señal de que en realidad estoy duplicado? Paranoia, un nuevo miedo. Sí, ¿Querían algo nuevo? Un nuevo miedo. Todos podemos ser hackeados. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora somos buenos. Nos vemos mañana.